Vamos a hablar sobre un tema grave en nuestro país, donde hay 2.000 obras que habían sido iniciadas y que han sido paralizadas con frecuencia por un mal expediente técnico o por un mal entendimiento entre el concesionario y el concedente. La Contraloría General ha logrado destrabar y permitir que 67 de esas obras públicas puedan ser relanzadas. Por esa razón hemos invitado al señor Marco Argandoña, quien es vicecontralor, justamente responsable de sectores y territorios en la Contraloría General. Señor Marco Argandoña, muchas gracias por estar acá. Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, Mávila. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Explíquenos cuál es el procedimiento para que la Contraloría pueda contribuir a que obras paralizadas, en este caso 67 obras públicas, más que van a beneficiar a casi 3 millones de peruanos en varias regiones, Cusco, Puno y Piura sobre todo. ¿Cómo es que actúan ustedes para que una obra paralizada, donde el material está oxidándose, donde la gente se ha resignado a ver corrupción, a ver ineficiencia de la gestión, cómo hacen ustedes para que esa obra pueda ser reactivada? Ok, muchas gracias. Bueno, desde la actual gestión de la Contraloría, desde el 26 de julio, ¿no?, se ha establecido como política establecer una cultura preventiva del auditor, ¿no?, del auditor y del gestor. ¿Qué significa eso? Que nosotros, en el momento del acompañamiento, tengamos la capacidad de poder identificar cuáles son las causas que pueden originar esa paralización. Entonces, pero la obra ya está paralizada. Entonces, ¿qué cosa hacemos? Tenemos que facilitar el proceso de reactivación. ¿Y cómo? Por ejemplo, tenemos una ley, ¿no?, que garantiza la reactivación de las obras, que es la ley 31589, en el cual señala que cada entidad debe hacer su inventario de obras, debe establecer el estado situacional de las obras y debe priorizar sus obras. Ese es el primer paso. Entonces nosotros ayudamos eso con el control concurrente, ¿no? Bueno, pero cuando ya está paralizada la obra, control concurrente es mientras hay gestión. Sí. Estamos hablando de qué pasa con estas 2.000 obras paralizadas. Correcto. En esas fases, o sea, lo primero que tenemos es que hacer que se active la priorización. ¿Qué cosa significa que la organización apruebe una lista priorizada de obras y obtenga financiamiento para su reactivación del saldo de obra? Pero entonces, ¿cómo se produce eso? Es decir, se produce con una alerta. ¿En qué momento la Contraloría destraba, si se quiere, el desarrollo de la obra? Primero nosotros llevamos un registro, ¿no?, de obras, e identificamos las obras paralizadas y hacemos una visita. Uh-huh. En esa visita emitimos un informe y le decimos, oye, ¿sabes qué? Mire, estas obras requieren una priorización de parte del titular de la entidad. Y esa priorización, ¿qué significa? Significa ya poner una certificación presupuestal, o sea, tener los fondos, y en segundo lugar, significa iniciar un proceso de selección para que se haga un saldo de obra. Estamos hablando de obras públicas. De obras públicas, ¿no? Entonces, una vez que se hace el saldo, obviamente, ya viene un proceso de selección, se adjudica el expediente técnico de ese saldo y acto seguido ya se procede a un procedimiento de selección para ejecutar esa obra. Entonces, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, un problema que hemos observado. Más o menos hay 9 meses entre hacer el expediente técnico del saldo de la obra y el proceso de adjudicar la ejecución al nuevo contratista. Son 9 meses. 9 meses un más nuevo expediente técnico para más salvar la obra paralizada. Exacto, más el proceso de selección. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? O sea, es un año. Es un año. Es mucho tiempo. Definitivamente. Entonces, ¿qué proponemos? Decimos, pero la misma norma nos dice, pero ¿por qué no hacen un concurso oferta en la cual juntan el expediente técnico más la ejecución? Inclusive es más atractivo para los contratistas y lo hacen en 3 meses, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros advertimos con nuestros informes de control? Le decimos, ¿sabes qué? Esta es la situación de la obra y les digo, implemente medidas correctivas. Ahora, en esta lista de 67 obras valorizadas en 1.527 millones, de acuerdo a la información que nos alcanza la propia Contraloría, ¿qué obras están? ¿Dónde hay mayores problemas? Bueno, es variado, o sea, son por sectores, ¿no? Lo más significativo son los sectores de vivienda, luego transporte, salud,
educación, ¿no? Energía y minas. Y aquí que quisiera ver, más que las cifras de inversión, queremos darle un impacto social a nuestro trabajo. Por eso le preguntaba, por el tipo de obras. Por ejemplo, los hospitales, ¿no? 19 hospitales paralizados a nivel nacional es una preocupación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo intervenimos? Recientemente hemos estado en Ucayali, con el Hospital Regional de Ucayali. Hemos visto que tiene los servicios de prestación de la salud en condiciones no adecuadas, ¿ya? Pero adicionalmente hay el problema de la obra. Hay demora en la aprobación del nuevo expediente de saldo, que ya tiene que en su momento fue observado porque no cumplían las normas técnicas de salud. Porque el MINSA, ¿no?, que tiene su propio instituto, tiene sus propios estándares para la construcción de los hospitales, y no se cumplía. Entonces, ¿cuál era el problema? Sencillamente el contratista dice, no, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, para la obra. ¿Y qué hacen ustedes? Entonces, mire, sin sustraernos a la responsabilidad que tenemos por mandato de supervisar la legalidad del presupuesto, nosotros vamos a hacer un control posterior, o sea, una auditoría de cumplimiento, un servicio para identificar responsabilidades. Pero aquí lo que marca en esta nueva gestión es la mejora en la gestión. O sea, bueno, no, pero lo que pasa es que ya estamos ante hechos consumados. Sí. Hay 2.000 obras que son fruto de una pésima gestión. Sí. El Hospital Lorena del Cusco. Sí, correcto. O la falta de saneamiento en Juliaca. Sí. Una cosa gravísima. O se habla sobre Piura, por hechos, o el río, canalizaciones. En fin, hay una serie de cosas emblemáticas en cada una de esas 3 regiones que usted ha priorizado, que son Puno, Piura y Cusco, que ya está mal hecha la obra y está paralizada, en algunos casos, como Lorena, desde hace años. Sí, correcto. Precisamente, fíjate, nosotros pensamos que la intervención nuestra debe hacerse primero en el corto plazo, que es el cambio de la cultura preventiva hacia nuestros auditores, al gestor, o sea, que piense diferente. Pero o sea, ya no observación. Yo lo que quiero saber es qué hacer ante los perjuicios que hay de la mala gestión que ya se produjo. Que ustedes acompañen para que la gestión sea buena ahora, es una magnífica iniciativa, no muy original, pero buena iniciativa. Pero lo importante es saber cómo reactivar obras paralizadas. Y usted viene a decirnos que lo han logrado hacer con 67 de las 2.000 que hay. Sí. ¿Cómo han logrado esas 67? Repito, hemos acompañado al proceso de priorización de la obra porque nosotros no tenemos esa capacidad de obligar a que la entidad reactiva, pero sí advertirle, alertarle, decirle, oye, ¿sabes que esta obra ya tiene esta antigüedad? Incluye una lista de priorización. El segundo acto es, sigue con el procedimiento de la determinación del expediente técnico del saldo de obra. El tercer paso es, acompañemos al proceso de selección para que esto se adjudique rápidamente. Y el cuarto paso es, ya una vez que ya tienes el proceso y se pone, digamos, en ejecución, ahí es donde... la auditoría. Bien, tenemos que ir a una pausa, vamos a escuchar a los anunciantes, son las 9:16 y regresamos para continuar conversando. Permítanos, por favor, hacer esa pausa. Ahora sí, Mávila, podemos retomar nuestra conversación con el señor Marco Argandoña, vicecontralor general de la República. Y yo lo que quisiera es que nos dé ejemplos en esas 67 obras públicas que estaban paralizadas y que ustedes han contribuido a que se reactiven en beneficio de casi 3 millones de peruanos, algunos de los cuales se acostumbran a ver una obra paralizada durante años, si no décadas. Quiero que nos pongan ejemplos de la manera como han sido útiles ustedes en las 3 regiones que han mencionado, Cusco, Piura y Puno. Perfecto. Por ejemplo, tenemos el Hospital Quillabamba del Distrito Santa Ana, de la Convención de Región del Cusco, que es una obra ejecutada por el PRONIS. ¿Y que llevaba paralizada cuánto tiempo? Ya, más o menos... un año. Un año. ¿Y ahora? ¿Cuál es la solución? O sea, la solución que ya se dio es que se ha puesto en reactivación esta obra, porque lo que hemos logrado es que inicialmente no tenían disponibilidad de terreno, ¿no? No tenían... Para construir el hospital. Claro. No, a ver, sí, precisamente lo que nosotros hemos hecho es alertar la falta de disponibilidad de terreno o problemas en el expediente. Pero explíqueme una cosa. ¿Cómo se puede haber aceptado un expediente técnico para construir un hospital si no había terreno? ¿Quién ha hecho eso? ¿Por qué no está presa la persona que ha tomado esa decisión gastando plata? Precisamente el problema que sucede ahí es
las deficiencias en el expediente técnico, que no están incompletos, que no tienen estudios. Un terreno. Y, claro, el tema es cómo se subsana eso cuando ya se inició una obra que ha quedado paralizada, pero que de origen tiene defectos. Claro. Ahí el tema, tanto como el hospital de Quillabamba como Cajamarca, lo que hicimos es que había un problema con la contingencia del hospital. O sea, hay dos partes, ¿no? Una que es la obra que está paralizada y otro es el servicio que va a prestar el hospital. Entonces, a través de una alerta se logró de que la municipalidad, ¿no?, preste el terreno donde iba a funcionar el hospital de contingencia, ¿no? Y esa postergación que se hizo hasta el mes de diciembre motivó de que ellos dejen sin efecto y en agosto reactivaron la obra. Correcto. ¿No? Y eso lo hicimos a través de una alerta, sí, de un control concurrente. Eso, básicamente se trata de una exhortación. Exhortación. Es decir, sí. La Contraloría analiza, sí, puede detectar dónde está el problema y hace las advertencias o las sugerencias para la reactivación. Precisamente. Eso ha ocurrido con 67 obras, pero sí, el total es más. Correcto. No, de hecho. Ustedes no digo que no tenga mérito lo que han conseguido, pero vamos, estamos arrastrando un problema, ¿no? Porque si las fallas son de origen y todavía nos queda otra cantidad muy importante de obras todavía por poner o por darles continuidad que están paralizadas, tenemos un problema de fondo que solucionar. Correcto. Y que la Contraloría no puede estar casi parchando, digamos, a mitad de camino lo que se hizo mal desde el comienzo. Como dice Fernando, tienen que asumirse las responsabilidades por los errores que se hacen desde el momento en que se diseña la obra y se arma el expediente técnico. Eso no puede seguir pasando porque ustedes de 2.000 consiguen 67. Pero el monto original, si el problema de origen no se soluciona, esto va a continuar. No, de hecho, lo que tenemos en marcha ya es hacer un plan nacional de facilitación de la reactivación de las obras. De estas 2.000 y tantos, ¿no? Tenemos una evitamos que no pase esto con nuevas obras y nuevos Nuestros equipos actualmente estamos haciendo 4 pilotos, ¿no? En Piura, estamos haciendo en Arequipa, ¿no? ¿Qué cosa hacemos ahí? Van nuestros equipos, estudian el expediente técnico, ven la causa raíz del problema y gatillan una recomendación. Lo que no se hacía antes. Antes sencillamente se hacía, ya, tienes un problema en el expediente técnico y tú ve las acciones correctivas y preventivas que tomas. Ahora no. El predecesor de su jefe, el señor Nelson Schack, introdujo con mucho vigor toda una actitud de control concurrente. Correcto. Que disgustaba a algunos, que no querían tener a la Contraloría encima, pero que fue útil para que los errores gravísimos como los que nos está diciendo ustedes, es decir, gastar dinero en un expediente técnico sin contar con un terreno para construir hospital, para que no pasen esas cosas. Suponemos que el impulso que dio Nelson Schack sigue vivo, pero esto... No, a ver, es diferente. Porque lo que queremos plantear en este modelo de control preventivo es ya darle una recomendación técnica. Muchas organizaciones, municipalidades locales sobre todo, rurales, ¿ingenieros? Por supuesto. ¿O son auditores? No, ingenieros, tenemos especializados, geólogos, estructuralistas, ingenieros civiles, y les orientamos de manera técnica al gestor para que ellos tomen adecuadamente. Nos ha puesto un caso terrible de Quillabamba, Cusco. Pónganos otro ejemplo de Puno, porque no solamente porque estamos celebrando la Candelaria, que nos emociona a todos, sino porque somos conscientes de que hay un descontento social grave en Puno, que es una región mal atendida por el gobierno central. De manera que un ejemplo de Puno podría sernos útil, señor vicecontralor. Por ejemplo, en Puno tenemos el mejoramiento de la capacidad de prestación de servicios deportivos en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué se paralizó esa obra? La obra es impulsada por el gobierno regional de Puno en una inversión de 54 millones, más de 101.000 personas. O sea, aquí el problema de que la obra se suspende varias veces, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que hacemos nosotros en ese caso? O sea, vamos, vemos el problema y le decimos, ¿sabes qué? Aquí identificamos cuál ha sido la causa
del problema, ¿no? Que no solamente, como digo, es un problema de expediente técnico, sino también es un problema también de falta de recursos. ¿Para qué? Para continuar con la obra. O sea, hay múltiples causas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, mire, si me permite, con un ejemplo, en la ciudad de Trujillo hay un hospital que alberga, un colegio que alberga 600 niños, ¿no? Que se llama Mejía Vaca. Esta obra inicialmente tenía un problema de los suelos, no tenía estudios de suelos, entonces iba cediendo y se paralizó la obra. Inmediatamente se activó un colegio de contingencias para 600 niños, pero en situación deplorables, porque había fuga de desagüe, había un problema vinculado con la inseguridad de los niños, las carpetas de los niños de inicial lo utilizaban los niños adolescentes. Entonces, ¿qué pasaba con esta obra? O sea, se tiene que seguir prestando el servicio. Entonces intervino la Contraloría y a raíz de la Contraloría se logró que intervengan otras entidades, ¿no? No solamente la EPS, encargada de arreglar estos problemas que tenían de infraestructura, sino además intervino hasta el ejército para hacer una limpieza. De acuerdo, vicecontralor. Le agradecemos que haya estado aquí dándonos esta explicación, pero al mismo tiempo esto es, a ver, cuando uno lo mira, lo que nos está contando o lo que revela es una realidad terrible. Terrible, que con expedientes mal hechos, ni siquiera estudios de suelos donde se levantan colegios, y solamente hemos hablado de 2 o 3 ejemplos a los que nos ha dado. Vamos a ver cómo se va resolviendo este asunto, pero aquí de lo que se trata es que los expedientes de origen estén bien trabajados, y quien no hace eso, la autoridad que no asume esa responsabilidad, pues tiene que pagar las consecuencias. Y esto no, tiene dicho, que ser finalmente judicializado. Le agradecemos que haya estado acá con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días, vicecontralor general de la República. 9:30.